Buenas tardes a todos. Bien, hoy, he preparado quizá mucho tema, quizá no nos da tiempo a todo, pero quería hablaros un poco de valoración de existencias y compras, valoración de ventas e ingresos y valoración de los derechos de cobro o cuentas a cobrar. Si no nos diera tiempo a acabar todo hoy, por el tiempo que tenemos, lo acabaríamos en la próxima sesión. Pero podemos empezar con las existencias. ¿Qué son las existencias? Bueno, pues existencias son bienes tangibles que la empresa compra para vender o para transformar. Con lo cual pueden ser mercaderías si simplemente son existencias comerciales que compramos y vendemos, o materias primas, subproductos, envases, etcétera, que usamos para transformar o bien completar y vender después. También podemos tener productos terminados que serán también parte de la mercadería. ¿Cómo funcionan? Bueno, según el plan funcionan como inventario permanente, es decir, vamos a tener reflejado una variación de existencias al final del ejercicio por la diferencia entre las existencias iniciales y las existencias finales. Hasta aquí creo que no hay nada muy nuevo. Bien, la problemática de valoración de existencias se divide en dos momentos. Uno es el inicial, cuando adquirimos las existencias, y otro es el final del ejercicio, es decir, en cada cierre, cómo valoramos esas existencias. Y ambas tienen un diferente tratamiento. En la evaluación inicial, el plan nuestro, el plan general contable, nos las valora a precio adquisito en coste de producción, ahora veremos exactamente qué es cada una. Y la evaluación final, hay diversos métodos, de los cuales el plan solo admite dos, que ahora veremos cuáles son, para hacer esa valoración. Bien, el precio de adquisición, bueno, pues según el plan, incluye el importe facturado por el vendedor, descontados rebajas, descuentos comerciales, etcétera, así como aquellos intereses incorporados a los débitos. Y también todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes estén en su lugar de venta o en el lugar en los almacenes de la empresa, como por ejemplo aduanas, transportes, seguros, etcétera, que corren a cargo de la empresa. En cargo de que corran a cargo de la otra empresa ya estarán incorporados al precio, con lo cual no sería necesario incluirlos. El coste de producción, parecido a este, incluirá no solo las materias primas y otras que hemos adquirido directamente para esa producción de existencias, sino también costes indirectamente imputables al producto, no solo directos, de personal por ejemplo, sino también indirectos, por ejemplo del periodo de fabricación. Cuando las existencias son algo que llevan mucho proceso, muy elaborado, mucho tiempo, podemos incluir costes indirectos como por ejemplo alquileres, mantenimiento, personal que no es estrictamente mano directa, etcétera, y que estén basados en la capacidad normal de trabajo de la empresa. Bien. Esos son lo que nos dice el plan sobre la evaluación de existencias inicial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, pues ahora me toca a mí haceros la pregunta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Os voy a dar un minuto para resolverlo vosotros. Y es el siguiente. Una empresa dedicada a comercialización de maquinaria adquiere una máquina por importe de 30.100 euros, más unos costes de transporte e instalación de 2.870. El proveedor nos concede un descuento comercial en factura del 5% y un descuento de pronto pago del 1%. Nos pide cuál es ese precio de adquisición, cómo sería ese precio de adquisición, cuál sería. Así que os voy a pedir que intentéis por vuestro cuenta y riesgo calcularlo en un minuto o dos, mientras os pongo un poquito de música y a la vuelta lo resolvemos juntos.
Volvemos. ¿Alguno ha calculado, tiene una cifra aproximada? O al menos un planteamiento. Bueno, vamos a pasar a verlo. Bien. Vamos a ver. Bien. A los 30.100 le añadimos el transporte y le vamos a descontar los descuentos. Pero los descuentos no van a ir incluidos sobre el transporte, porque el transporte de instalación entendemos que no es algo que que es por cuenta, que pagamos nosotros, pero no es un servicio que nos da nuestro proveedor. Van a irse encaminados, pero ese 6% que decís hay que calcularlo no sobre los 30.270, sino sobre los 30.100, ya que ese descuento, efectivamente, 31.164, Sofía, más o menos va por ahí. Sí, habéis visto cómo, ¿no? Y el asiento será, pues, de la cuenta 600 al debe a la cuenta 400 o la 572 se pagará el contado de proveedores a la vez. En el caso de que el transporte y la instalación no la pagáramos en factura, pues iría probablemente a acreedores, pero tampoco es muy relevante, muy importante. ¿Alguna pregunta de esto? Sigamos adelante. Vamos con la parte de evaluación final. Y aquí hay un poco más de problemática, ya que bueno, hay muchísimos métodos de evaluación final de inventario y vamos a explicar los más importantes y dejar ahí algunos que no aceptan nuestro plan. Bien, el que acepta nuestro plan de entrada y favorito para el plan general contable es el coste medio ponderado, que consiste simplemente en sumar el total de unidades que compramos durante el ejercicio, el coste total de esas unidades, cada unidad por su precio, existencias iniciales por su precio, distintas compras por su precio, y ese total de coste lo dividimos entre el total de unidades y nos da un coste medio ponderado, que aplicaremos a todas las unidades que nos queden al final del ejercicio y tanto para el cálculo también de los consumos de mercaderías. Los otros dos sistemas, que uno de ellos acepta el plan y el otro no, más conocidos son el FIFO y el LIFO. El FIFO, conocido por First In, First Out, significa que el primero que entra es el primero que sale. Es decir, vamos a ir valorando las existencias según salen del almacén en función de las más antiguas que tengamos en el almacén. Las primeras que entraron. Y el LIFO, al contrario, iremos vendiendo primero las salidas de almacén serán al precio de las últimas que entraron. ¿Sí? Esta diferencia, ¿la veis? Bien. Otros métodos, que algunos no acepta el plan nuestro, pero se acepta, por ejemplo, la SNIP, como es este próximo de método de minoristas. Método de minoristas significa que hacemos un margen medio a precio de venta público de todo lo que tenemos en inventario y descontando ese margen medio nos dará un coste de las ventas que será el que apliquemos a las existencias. El plan general contable no lo acepta, pero, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad sí que acepta este método. Otros, como el Last In First Out y el Highest In First Out, no son aceptados por casi ningún sistema contable. Y, por último, el coste estándar está basado en los cálculos de la empresa de su contabilidad de costes, consumos, escandallos de costes, etc. Y el coste estándar, así como el método minorista, sí son aceptados por sistemas contables como las normas internacionales de contabilidad, pero los otros dos, NIFO, AIFO, no. El LIFO tampoco es aceptado por nuestro plan general contable. Y tampoco por las normas internacionales de contabilidad. Sí es aceptado el LIFO, sin embargo, por las normas americanas de contabilidad, las US GAAP. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este es un poco más complejo. Os lo dejo aquí en la pantalla. Y es una empresa que tiene en su balance de situación unas existencias iniciales de 200 unidades a 5 euros. Y luego durante el ejercicio realiza varias compras y 2 ventas. 3 compras y 2 ventas seguidas en el tiempo. Entonces, lo que queremos calcular es el inventario final, el consumo de mercaderías y el margen bruto según coste medio, FIFO y LIFO. Y os voy a dar, ya sé que no es bastante tiempo, que es bastante largo,
Te voy a dar unos 3 minutos para que lo planteéis al menos, no tengo tiempo para calcularlo todo, al menos sí plantearlo y tener una idea de cómo hacerlo. ¿Os parece bien? 3 minutitos, os pongo un poco de música para que os detengáis. Vamos a ver si estás en lo cierto, Sofía. Estás en lo cierto en casi todo. En el inventario final lo has hecho bien. Vamos a ver el resto. ¿Alguno más? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero el volumen de inventario final, que son, bueno, total 200 unidades, más 300, más 200, más 1000, que son las compras. Bien, no te preocupes. Vamos a ello. Volumen de inventario final, lo primero que tenemos que calcular aquí siempre es el número de unidades. Entonces, el número de unidades en este caso será el total de existencias iniciales más compras menos ventas. ¿Sí? En este caso serán 150 unidades. Y ahora hay que calcular el valor unitario de esas existencias finales. Por el método del coste medio ponderado, bueno, pues el total coste de las compras, de las unidades que tenemos en el almacén, son 200 por 5 por las unidades existencias iniciales, 300 a 4 por la primera compra, 200 a 5 por la segunda compra y 1000 a 3 por la tercera compra. Con lo cual, el total de coste de las compras son 6200. Total unidades compradas, 1700 unidades, con lo cual el coste medio ponderado en este caso será 6200 dividido 1700, 3,647, redondeado 3,65. Sí, Lorena, creo que lo tienes bien, que es el IFO. Bien. Vamos a ver los demás. En el FIFO, las 150 unidades restantes tendrán el precio de la última compra, 3 euros, y en el LIFO, las 150 unidades restantes tendrán el precio de esos 5 euros que dice Lorena. Sí se incluyen las existencias iniciales. Están incluidas en todos los cálculos. Si lo ves, serán incluidas en todos los cálculos. Entonces, el importe total de las ventas es de 1.550 unidades a 10 euros, 15.550. Por tanto, inventario final, según FIFO, hemos dicho 150 a 3 euros, 4,50. LIFO, 150 a 5 euros, 7,50. Y coste medio, 150 a esos 3,65, 5,47,50. El consumo de mercaderías será 5.750 en el caso del FIFO, 5.450 en el caso del LIFO y, por último, 5.652,50 en el caso del coste medio ponderado. Y por último, el margen bruto, que es muy interesante verlo porque también vemos la implicación fiscal que puede tener el usar un método u otro, que no es tanta cuando no hay mucha variación en los precios de las compras, pero cuando hay variación y volatilidad en los precios de las existencias, como puede ocurrir en sectores como las materias primas o la energía, etcétera, que hay mucha volatilidad, metales o cosechas, etcétera, que hay mucha volatilidad de precios a lo largo del año, ahí sí que puede afectar mucho al tema fiscal y al tema de los resultados del ejercicio el sistema que utilicemos. El margen bruto, como veis, varía desde 9.800 para el FIFO hasta 10.100 euros para el LIFO, quedándose el coste medio un poco en medio con 897,50. En la siguiente página vais a poder ver los cálculos. El margen bruto se calcula como ventas menos consumo de mercaderías o coste de las ventas, que también se llama. Ventas menos, lo pongo aquí. Los pongo aquí. Las unidades vendidas total unidades vendidas son 1.550, como veis aquí. Aquí total unidades vendidas.
son las mismas para los dos sistemas. Y vemos que el final de inventario ¿veis? Es otro distinto. 150 en los dos casos. Las unidades son siempre las mismas. ¿Sí? ¿Las veis? En un caso, como veis, bueno, existencias iniciales, compra 1, venta 1. Bueno, pues vendemos en este caso en el FIFO. Las primeras 200 son las más antiguas. Y las siguientes 200, las más recientes. Y nos quedarán 100 unidades, como está aquí. Aquí lo veis. 100 unidades. Estas 100 unidades de aquí están al precio más nuevo. De nuevo hacemos otra compra, 200 y 1000, y hacemos una última venta, que son 1150 unidades. Bien, en este caso, de nuevo vamos a las más antiguas. Nos quedaban 100 al precio antiguo, estas de aquí, que son las primeras que vendemos. Luego 200 a estos 5 euros de aquí, y 850 al último precio que tenemos, que son 3. Con lo cual, las existencias finales, como veis, son 150 a 3 euros 450. ¿Está aquí claro? ¿Cómo queda el FIFO? Perfecto, gracias Sofía. Con el IFO, bueno, las compras van a llevar el mismo orden y ahora vamos con las ventas. En este caso, la primera venta son 400 unidades. ¿Qué hacemos? Vamos a la última que entró, que es la compra 1. Son 300 unidades a 4 euros. Pues vendemos esas 300 unidades a 4 euros más las 100 que nos faltan ¿a qué? Al precio inicial de 200. De 5 euros. Esas 200 a 5 euros. Y nos quedan otras 100 a 5 euros. Bien. Compramos más y ahora vendemos estas 1150. Bueno, pues las 1000, ¿de dónde vienen? Las primeras 1000 de las últimas que entraron a 3 euros y las 150 restantes al precio de la compra 2, que es lo anterior había. Entonces, para 750. Y nos quedarán al final 100 unidades de la primera compra inicial, de las existencias iniciales, y 50 de la compra 2. Total, 750 y 450. Y los costes, como veis, varían un poco. 5,750 aquí, 5,450 en el otro sitio. Por tanto, los beneficios y los márgenes de nuevo cambian. Sí, y en el coste medio ponderado, simplemente como veis, se suman unidades, se suman totales de coste y se calcula el cociente. Y por tanto, a las unidades que se han vendido se multiplican por ese precio medio ponderado y el inventario final también se multiplica por ese precio. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? No es tan difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta de esta parte de existencias iniciales, finales? Bien, ¿alguien recuerda qué métodos están aceptados por el Plan General Contable? FIFO y coste medio ponderado. Correcto. Sí, señor. ¿Y qué métodos acepta también? Esta es para nota. Las normas internacionales de contabilidad. Aceptan otros dos. Pero el IFO no. El IFO lo acepta las normas americanas de contabilidad, las US GAAP. El método mayorista es bueno, Álvaro. Y el otro. El de coste estándar, correcto. Entonces, las NIF, de aquí, minoristas y coste estándar. Y las US GAAP, las americanas, todas esas más el LIFO. Bien. Pues si no hay más preguntas, seguimos adelante, que tenemos un poquito más de trabajo todavía por delante. Adelante, vamos.
Pues, Sofía, lo comprobaré. Comprobaré los cálculos, pero te digo, ese no es el cálculo y creo que están bien. ¿Vale? Porque son 1.550 unidades, 1.550 unidades a 10 euros. Pues puede ser que tengas razón. Ahora mismo no te puedo decir, ¿vale? Lo miraré. Lo miraré y si está, como dices, modificaré la presentación para que lo manden corregido. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Correcciones valorativas. Bueno, no obstante que ya tengamos contadas las existencias o no contadas, ya tenemos las unidades, tenemos su valor, puede ocurrir que nuestras existencias por determinados motivos tengan ciertas pérdidas reversibles. Que no quiere decir, no es igual que las pérdidas irreversibles, por ejemplo, mermas, pérdidas, diferencias de inventario, desapariciones, cosas que se han echado a perder del todo, que esas irán directamente a pérdidas del ejercicio, otros gastos de gestión corriente. No me refiero a esas pérdidas que son irreversibles y definitivas. Son pérdidas reversibles. Y que son aquellas que se ponen de manifiesto porque, bueno, por un momento dado puede que nuestras existencias valgan menos de lo que pensábamos. ¿Y contra qué valor, contra qué tipo de valor se van a comparar esas pérdidas? Bueno, vamos a hacerlo contra el valor neto realizable, en este caso. El valor neto realizable, como sabéis, es el valor de mercado, valor razonable de las existencias, pero en este caso vamos a descontar los costes precisos o los costes de venta. Aquellos costes directamente imputables a la acción de venderla. Por ejemplo, si hubiera que poner anuncios, por ejemplo, para vender unas existencias, pues el coste de esos anuncios. O si hubiera que contratar un comisionista o un comercial o un agente de representante, las comisiones posibles que se llevara. O si fuéramos a incurrir en gastos de transporte, esos gastos de transporte. Es decir, valor realizable será igual. Ese valor de mercado, digamos 10 unidades por 10 euros por unidad, menos los costes necesarios para llevar a cabo y finalizar esa venta, ya sean de transporte, logísticos, comerciales, seguros, y que estén directamente implicados con la acción de venta. ¿Entendido? Este deterioro es reversible. Si bien en el caso de asistencias, todo hay que decirlo, no es muy común la reversión del deterioro de existencias. Sí ocurre con las cuentas a cobrar, como veremos luego, pero en el caso de asistencias, la reversión del deterioro de existencias es menos frecuente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Claro, esto del deterioro de valor de existencias, ya sea mercaderías, puede ser productos terminados, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser más frecuente en el caso de productos terminados porque, por ejemplo, bueno, pues si tenemos existencias preparadas para un cliente y el cliente la rechaza porque no cumple especificaciones y en principio podríamos tener que ajustar ese valor, pero posteriormente encontramos un cliente que nos lo compra por el valor inicial, bueno, pues podríamos revertir el deterioro. Pero como os digo, no es algo muy frecuente en el caso de asistencias. ¿Sí? Pues seguimos un poquito adelante. Vamos a valorar ahora, hemos valorado las existencias que son un bien físico. Vamos a ir a la parte de las ventas y prestación de servicios. Bien, ¿cómo valoramos ventas y prestación de servicios? Bien, pues en el caso de nuestro plan, nos va a dar valoración por valor razonable, que, salvo prueba en contrario, vamos a entender que es el precio acordado con nuestro cliente. ¿Vale? Por la valor razonable de la contrapartida recibida por recibir, es decir, el dinero que vamos a recibir como consecuencia de la venta. Y será este precio deducido cualquier descuento o rebaja que podamos conceder al cliente, intereses incorporados al precio, salvo, como ya hemos visto en el material, que el vencimiento sea a corto plazo, menor de un año, y el efecto de descontar los flujos no es significativo. Y aquí esto de no significativo tiene que ver un poco con que sea inferior a un interés de mercado o a un tipo de interés que se pueda prestar a una entidad financiera o que se puedan prestar partes independientes entre sí. Impuestos
repercutibles a terceros, IVA e impuestos especiales en el caso, siempre que sean repercutibles y recuperables por la administración, y las cantidades recibidas por terceras partes. En ese caso, siempre tendremos en cuenta que hay que deducirlas. Si tenéis claro esta parte de las normas comunes de evaluación de ingresos por ventas o prestaciones de servicios. No obstante esto, cada uno de ellos, ventas de mercaderías y o de existencias o de bienes y prestaciones de servicios, tiene unas normas particulares cada uno de ellos. Vamos a los ingresos por ventas. ¿Qué condiciones deben tener los ingresos por ventas para poder registrarse? Bien, pues es importante que la empresa haya transferido todos los riesgos y beneficios asociados a la propiedad de los bienes, independientemente de la transmisión jurídica. Como sabéis, el nuevo plan atiende siempre al trasfondo económico de las operaciones, dejando un poco de lado los detalles jurídicos. Por ejemplo, podemos vestir una venta de otro tipo de operación, por ejemplo, si no queremos reflejar por temas impositivos, reflejarlo como si fuera, por ejemplo, un depósito o a cuenta o algo. Pero si en el trasfondo de la operación realmente lo que hay es una venta, pues se debería reflejar como una venta, atendiendo a la naturaleza económica de la operación, no a la jurídica. Que la empresa no mantenga la gestión corriente de estos bienes, igual que los que tienen propiedad, ni el control efectivo de estos bienes. Que se pueda valorar el importe de los ingresos porque haya un precio acordado, facturas, etcétera, contratos, etcétera, que nos permitan decir cuál es el importe. Que sea probable que la empresa reciba un beneficio de rendimiento económico, es decir, reciba algún tipo de pago como consecuencia de esta operación. Y que además los costes incurridos o por los que se puede incurrir en esa transacción pueden ser valorados con mucha fiabilidad. ¿Entendéis lo que significa esto? Todos estos detalles son solo comunes a los ingresos por ventas, es decir, que la empresa se haya deshecho realmente de esas existencias para transferirlas a otro, no sea otra cosa. Las prestaciones de servicios, por su parte, tienen un tratamiento un pelín diferente. ¿Por qué? Porque los servicios, como sabéis, no son tangibles, es algo más intangible, con lo cual es un poco más delicado su valoración. Bien. Como veis aquí, solo se pueden registrar cuando el resultado de la transacción sea estimable de manera fiable, en función de un porcentaje de realización de servicio. Por ejemplo, eso puede ocurrir con proyectos de consultoría, proyectos, por ejemplo, cursos de formación, etcétera, que podemos decir, bueno, el curso dura 6 meses y podemos ir reflejando el ingreso mes a mes en función de lo que hemos ido desarrollando del mismo. También ocurre, por ejemplo, con proyectos que pueden ser, por ejemplo, arquitectónicos, de ingeniería, etcétera, etcétera, en la que hay una parte de servicios prestados que son meramente servicios, no hay venta. Y ahí hay que sí que se puede y se debe ir reflejando el ingreso conforme se va avanzando, no en función de solamente la facturación. Así podemos utilizar aquí en este caso cuentas de facturas pendientes de emitir, etcétera, etcétera. Es muy habitual esto en la construcción, ingeniería, arquitectura, en la que se van, aunque no se hayan facturado, porque a lo mejor las facturaciones van por hitos determinados, sí que mensualmente conviene ir reflejando el ingreso si se quiere tener una idea clara de lo que se está produciendo o vendiendo. Bueno, las condiciones para poder registrar estos servicios es que el importe de los ingresos pueda valorarse fiablemente, es decir, haya contratos, facturas o documentos que nos puedan permitir decir cuánto vamos a cobrar por esto, vamos a facturar por esto. Es probable que la empresa reciba un pago, eso se llama beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción, es decir, no sea algo muy poco fiable en cuanto al cobro o que realmente pueda considerarse que es algo. Bueno, esto en general, Rosario, es siempre, sea actividad principal o no sea actividad principal. Esto es por la prestación de servicios
que se realice en cualquier momento. Lo que sí es verdad es que si el servicio es accesorio a una venta de productos, realmente se puede valorar el producto, el servicio, a la vez que la venta del producto, como algo adicional. Y en ese caso sí lo que podemos hacer es valorar el servicio con las normas de la valoración de ventas. En ese caso sí. Si el servicio es algo accesorio o adicional a una venta de producto. Va conjunto. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el punto 3, que es el grado de realización de la transacción en la fecha de cierre pueda ser calculado fiablemente. Es decir, podamos decir, bueno, llevamos el 20%, el 30%, el 40%, porque hay hitos claros que nos permiten calcular una cosa o la otra. Y por último, que los costes incurridos o los que queden por incurrir hasta el final de ese servicio, de la prestación de ese servicio o de la producción de ese servicio, se puedan valorar de una manera fiable. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? ¿Todo lo tenemos claro? ¿No hay preguntas? Pues gracias. Vamos a seguir un poquito adelante, que ya nos queda poco. Vamos allá. Bien. Derechos de cobro. Bueno, todas las ventas y prestaciones de servicio nos dan derecho a unos derechos de cobro. Y como sabéis, estos se valoran inicialmente por valor razonable, que salvo por el contrario será el precio acordado en la transacción. Bueno, en el caso del precio, más impuestos repercutidos en factura. Acordaos que el IVA va como parte del derecho de cobro. Si el plazo de vencimiento es inferior al año, como suele ser habitual, la valoración podrá realizarse por el valor nominal. Hasta ahí todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Valoramos al precio, valor razonable, y si el vencimiento es menor al año, que es lo habitual, también podemos hacerlo por el valor nominal. ¿Sí? Bien. Al cierre. Bueno, pues al cierre vamos allá, que nos toca el coste amortizado, que algunos de vosotros no sé si habéis llegado ya a esta parte, y es una parte muy financiera del plan. Es decir, es el importe al que fue valorado inicialmente, es decir, el valor razonable inicial, menos pagos parciales que hayamos recibido, devoluciones de principal, más menos, en el caso de aquellos que son a más de un año y que hay intereses, ya sean implícitos o explícitos, la parte que imputemos a resultados, a gasto o a ingreso, siguiendo el método del tipo de interés efectivo. Que os habéis quedado como estamos, ¿no? Bueno, lo veremos más adelante en la parte de activos y pasivos financieros, pero el tipo de interés efectivo sería el tipo real de interés real de la operación, teniendo en cuenta lo que cobramos y cuándo lo cobramos, teniendo los plazos, etcétera. Y menos correcciones por deterioro. Ahora veremos qué son las correcciones por deterioro en el caso de las cuentas a cobrar. En el caso de aquellos activos que sean reconocidos inicialmente por valor nominal, se podrán seguir valorándose por ese importe. Correcciones por deterioro. Vamos allá, que esta es un poco más peculiar. Bueno, deterioro de valor de cuenta a cobrar. Bueno, esto es lo que llamamos, así de manera vulgar, los morosos. Son aquellos correcciones de valor de créditos incobrables o que tienen problemas de cobro y tienen, por tanto, riesgo de morosidad. ¿Vale? ¿Cuándo se hace su cálculo? Pues al menos el plan, como siempre, nos pide una vez al año, cierre de ejercicio. Normalmente en las empresas que se llevan la contabilidad al día y hay cierres mensuales o trimestrales, se suele hacer este cálculo más frecuentemente. ¿Y cuál será el valor de este deterioro? El importe de este deterioro, pues será la diferencia entre el valor contable, lo que tenemos registrado, y el valor actual de los flujos de efectivo que estimamos podamos cobrar de nuestro cliente. Es decir, si pensamos que vamos a cobrar muy poco, vamos a cobrarlo muy tarde, evidentemente ese valor actual va a disminuir bastante. Y por tanto, tenemos que reflejar esa pérdida por deterioro en nuestras cuentas de pérdidas y ganancias.
En caso de que, por ejemplo, un cliente nuestro ha entrado en concurso de acreedores o ha entrado en dificultades y pensamos que puede no pagarnos, podemos en ese momento reflejar ese deterioro, pero si más adelante esta empresa se recupera, por lo visto, o recibe una inyección de capital o cualquier otra cosa y vemos que nos va a pagar o nos paga, revertimos ese deterioro que será como una especie de ingreso para la empresa. Aquí en la estimación del deterioro y la gestión del riesgo de fallidos se puede elegir, según el plan, llevar una estimación global o individualizada del riesgo. Y a efectos contables tiene una pequeña repercusión que paso a explicar a continuación. ¿Hasta aquí todo claro? La parte del deterioro de valor. Como concepto sí, buena aclaración. Buena aclaración. Sí, una cosa es el concepto y luego llevarlo a la práctica en la contabilidad, pero tampoco es muy complicado. Básicamente es usar 3 o 4 cuentas y ahora veremos cuáles son. Para empresas que prestan servicios de factoring. Bueno, las empresas que prestan servicios de factoring son en realidad, bueno, cobran y pagan prácticamente. Su trabajo es cobrar, con lo cual su riesgo de fallidos es como una entidad financiera. Lo llevan como las entidades financieras. El riesgo de morosidades de fallidos lo llevan como entidades financieras. Y normalmente usan los planes contables de las entidades financieras, que son un poco diferentes. Y las estimaciones, los cálculos de deterioro y todo eso suelen hacerse en función de la normativa Banco de España, no normativa contable pura y dura. Sofía, si entramos en detalle no está mucho tiempo, pero más o menos que sepas que lo hace en función de normativa más de entidades financieras que de la general contable puro y duro. Porque el Banco de España hace mucha tema de morosidad, etcétera, etcétera. Ellos, bueno, hacen mucha normativa accesoria para este tipo de cosas, para que no haya mucho riesgo, para el riesgo sistémico sea limitado. ¿Sí? Bueno, vamos a lo de la estimación global o individualizada de riesgos fallidos. En el caso de que elijamos estimación global, bueno, cada final de ejercicio usaremos el deterioro de valor de crédito, ¿vale? Con cargo a la cuenta de resultados de la 694, pérdidas de deterioro. Simplemente. Y si se revierte ese deterioro, la cuenta 490, ¿vale? Se cargará entonces con cargo a la 794. Como veis, dos cuentas de ingreso y gasto, 694 y 794, y una cuenta de balance para reflejar el importe de ese deterioro de valor de créditos comerciales. Que como sabéis, es una cuenta que minorará el valor de nuestros clientes. Cuentas a cobrar. ¿Sí? Bien. Si la pérdida es definitiva, es decir, es un impagado que no va a pagarnos nunca, entonces es una pérdida definitiva. La cuenta 650, pérdida de créditos incobrables. Y ya está. Esa no es, en principio, algo reversible. Es una pérdida definitiva e irreversible. Esto en el caso de que llevemos el riesgo de fallidos de manera global, y que eso se puede hacer siempre que los fallidos de la empresa no sean uno a uno, no sean muy elevados, pero si lo hacemos individualmente, aparte de este ajuste de la 490 a la 694 que lo haremos no a final de ejercicio, sino cada vez que tenemos conocimiento de un posible impago o un posible deterioro de valor de un crédito comercial, además reclasificaremos el derecho de cobro a las cuentas 436 o 446. Que como habéis visto, en el caso A no es obligatorio hacerlo. Esa reclasificación de cliente a cliente de uso cobro no es obligatorio hacerlo en el caso en el que llevemos el riesgo de fallidos de manera global. ¿Sí? ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Entre global e individualizada. Sí. Cargo saldo ya vamos a ver. Sí.
¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de la sesión de hoy. Bien, en resumen, lo que quería hacer de hoy de valoraciones por concepto. Las existencias hemos visto que valoración inicial, precio de adquisición o coste de producción, lo que llamaría el plan coste histórico, y una valoración final a coste medio ponderado o FIFO. Y a efectos del cálculo de deterioro, el valor neto realizable, que como hemos visto es el valor de mercado menos los costes de venta. Los ingresos los valoramos siempre a valor razonable, con las peculiaridades que hemos dicho, el precio, siempre y cuando con las condiciones de que sea fácilmente estimable el ingreso o los beneficios que vaya a recibir la empresa. Y los derechos de cobro, la valoración inicial será a valor razonable y la valoración final a coste amortizado, también teniendo en cuenta las posibles correcciones por deterioro de valor en función del riesgo de fallidos, que como sabéis se calcula en función del valor actual de los flujos de caja esperados. Pues esto es más o menos en resumen lo que quería contaros hoy, que tiene que ver con estos capítulos del manual, que era sobre todo por la valoración de los distintos 3, 4 y 5, si no recuerdo mal. Rosario, si no recuerdo mal, 3, 4 y 5. Si me das un momento, lo miro en un segundo. Dame un segundo. Sí, 3, 4 y 5, Rosario. Las diapositivas podrían ir en PDF libre. ¿Qué quieres decir? Pero imprimirlo no podéis tampoco. Solo podéis... Vale, pues se lo comento a Laura para que las ponga en PDF, que aunque esté protegido, por lo menos que se puedan imprimir, aunque no se pueda copiar, pero se pueden imprimir. Tú puedes imprimirlas, ¿no? Es que yo creo que están protegidas para no copiar, pero sí para imprimir. Bueno, yo se lo comentaré a la coordinadora para que no se estén muy protegidas y os lleguen bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí también, más o menos, normalmente cuando es por el coste de producción, lo extraes de la contabilidad de costes, en función de los costes directos e indirectos que has incurrido para producir esas existencias. Normalmente sí. Salvo que sean cosas que puedes imputar directamente, como por ejemplo servicios terceros, etcétera, etcétera. Pero normalmente sí, por contabilidad de costes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro tiempo. Espero que os haya servido de algo y os haya sido provechosa el webinar, la videoconferencia, y nos veremos en una semanita. Espero. Pues muchas gracias a vosotros, buenas noches y que descanséis.